Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades Yachachicucs, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Un Yachachicucs es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación debe abordar dos etapas. En la primera, enseñanza para el mundo real, y en la segunda fase, la enseñanza compartida. El día de hoy iniciaremos con esta segunda fase, visualizada desde la dimensión del Yachay, la cual maneja dos entornos. La primera, el desarrollo profesional o profesiones, y la de la investigación y vinculación comunitaria. Tenemos en sala a nuestros invitados, a nuestros amigos Jorge y Armando. Bienvenidos y adelante. Hola Marlene, buenas tardes, muchas gracias, saludos cordiales a ti, Armando también, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio, ¿no? Que es uno de los varios conversatorios que van a dar inicio a una serie de propuestas y alternativas que dejamos planteadas para dos entornos o dos caminos que podríamos seguir nosotros dentro de lo que significa la configuración de nuestros estilos de vida. Y no solamente este sustento de cómo nosotros deberíamos ir pensando en vivir y hacer de aquellas actividades que desarrollamos el día a día un entorno que nos genere nuestro sustento, sino también para tratar de visualizar bajo esquemas complementarios aquello que nosotros hemos visualizado desde una educación bastante formal y que la hemos llamado profesiones, o aquello que nosotros lo hemos también visualizado desde una formación muy empírica y que también lo hemos llamado profesiones. Pues no sé si la diferencia sea entre profesiones y profesionales, pero va por ahí. Después de todo, cada uno de estos contextos lo que nos permite a nosotros es empezar a generar alguna actividad que nos sirva eminentemente, ¿no? Nuevamente, de sustento para este diario vivir que nosotros tenemos. Entonces, recordemos también, por favor, recordemos que era importante el hecho de que en nuestra primera fase habíamos planteado la idea de las comprensiones del mundo real. Por favor, en nuestro modelo, las comprensiones del mundo real lo que nos van a dar es cultura. En términos generales, ¿ya? O sea, qué bonito sería que los diferentes seres humanos tengamos una apreciación, ¿sí? Al menos una apreciación que sea muy intuitiva de lo que significan las culturas planetarias. Decíamos nosotros culturas, civilizaciones, y después le pusimos las comunidades planetarias para ir generando todo el concepto que habíamos dado. Entonces, será súper importante que visualicemos algo que va a ir cambiando, ¿no es cierto?, en función de aquello que nosotros tradicionalmente hemos visto que se genera, por ejemplo, en la educación formal. En la educación formal considerábamos, ¿no?, que lo básico eran las áreas de las ciencias. Estoy hablando de las matemáticas, estoy hablando del álgebra, estoy hablando de la física, estoy hablando de la química. Bueno, todo aquello que nosotros decíamos eso era lo básico, ¿no? También nosotros en el modelo planteado decimos, miren, lo básico tiene que ser la comprensión para el mundo real, y dentro de ese concepto decíamos la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios, ¿sí? Eso es lo básico. Ahora, ingresamos a una segunda fase en la cual nosotros hemos querido interaccionar algunos elementos que de repente a nuestro modo de ver lo que nos dice es, oigan, visualicemos de una manera un tanto más profunda el tema de las profesiones que nosotros tenemos, ¿sí? Y dentro de ese contexto, unificar aquellos temas que los hemos querido poner como paradigmas, teorías, estado del arte, empirismo y disciplinas. Así los hemos querido cobijar. Mi pregunta y la primera reflexión debería ser, oigan, ¿serán que la mayor parte de profesiones, si es que sigo la educación formal, tienen escuelas de pensamiento? ¿O cómo están armadas las profesiones, ¿no es cierto? Que seguramente se alinean en primera instancia en función de un catálogo que de repente nos da por ahí la UNESCO.
pero cuáles son aquellas que nosotros deberíamos alinear en función de la profesión que nosotros queremos seguir. Ese es el primer contexto. De tal manera de que nuestras profesiones tengan una escuela de pensamiento o un paradigma o varios paradigmas que les cobijen. Esa es la primera idea, ¿no? De repente por acá nosotros hemos visualizado mucho desde el lado económico que hay escuelas de pensamiento alternas, pero hemos pensado seguramente que o se maneja ideas capitalistas o se maneja ideas socialistas. Y eso se ha arraigado mucho dentro de lo que es el argot educativo y el argot económico neoliberal, y también del otro lado, ¿no? El argot económico socialista. Entonces, parecería ser que esas grandes corrientes de pensamiento son las que nos direccionan, cuando el enclave que deberíamos poner alrededor de las profesiones es buscar aquellas escuelas de pensamiento que devienen en primera instancia de la propia profesión, ¿sí? Para después abrirnos a conceptos interpluritransdisciplinarios y complejos. Pero debemos entender primero nuestra escuela de pensamiento. Ese es el tema. A esto nosotros le estamos llamando paradigma, ¿sí? Un paradigma, una escuela de pensamiento. Es decir, si por ejemplo, nosotros cogemos y decimos, estamos manejando el tema de las relaciones internacionales. ¿Cuál es tu escuela de pensamiento? ¿Vas a manejar sociedad global? ¿Vas a manejar relaciones de dependencia? ¿O vas a manejar de repente relaciones de estatocéntricas? Son unos paradigmas bastante grandes que al interior tienen teorías, ¿sí? Y esas teorías deberían ser aquellas que nosotros las estudiemos. ¿Para qué? Para generar en primera instancia todo un entorno de comprensiones, ¿sí? O sea, son las comprensiones las que nos van a mover en este momento. Para de ahí en más, nosotros ir nutriendo, ¿no?, esas comprensiones bajo la perspectiva de cómo yo quiero estudiarle, ¿ya? Y a eso le llamamos el estado del arte. Es decir, yo tengo un interés particular, ¿no?, como persona que estoy en un área de conocimiento, y digo, miren, pero yo quiero visualizarle, ejemplo, ¿no?, quiero visualizarle al tema de la integración económica, pero bajo un estudio pensado desde la ruta de la seda, me invento, ¿sí? Y entonces ahí tenemos nosotros el imprinting de cada uno de las personas que queremos estudiarle desde diferente manera, ¿no?, al tema del área de nuestra área académica, perdón. Entonces fusionamos paradigmas, teorías, estado del arte. En algún momento dijimos, oigan, será importante que nosotros fusionemos estas áreas académicas con entornos de la realidad, y a eso, en muchos de los casos le llamamos, o a ese mecanismo, perdón, en muchos de los casos le llamamos empirismo, ¿sí? De tal manera que en los estudios de investigación inclusive hay estudios de tipo empírico, pero como estamos todavía en una fase de enseñanza, el empirismo será en cambio aquellas entornos de enseñanza en donde nosotros hemos aprendido con nuestra propia experiencia, ¿sí? Entonces, qué chévere, ¿no? Qué chévere fusionar contextos teóricos con contextos empíricos. Eso sería súper chévere. A veces, no sé si les pasa a ustedes, nos disgustamos un poquito cuando oímos, oigan, es que lo que sé es que ustedes son solo teóricos. Y los que somos teóricos decimos, no, es que ustedes son solamente empíricos. Oigan, aguanten, tenemos que fusionar también esos entornos, ¿no? Así como hemos venido manejando complementariedades. Estas son complementariedades que son muy sanas y que permiten que las personas empiecen a desarrollar sus propios contextos, pero no solamente del un lado. Por favor, habría que generar los dos lados dentro de las áreas profesionales, ¿no es cierto? Y todo esto se resumirá en algún momento en el tema de las disciplinas. Esta sería la primera idea que yo quisiera dar en este momento para hacer este recorrido y que podamos dialogar, ¿sí? Por favor, Armando, muchas gracias. Gracias, Jorge. Es importante, es interesante la introducción que nos hace Marlene, indicando de que esta es una metodología, este es un modelo, el Yachachikucs propuesto desde la Red Cultural Yura Complexus, buscando
no sé si el término es mecanizar, o buscando imprimir, o buscando establecer precisamente una nueva metodología de enseñanza. Ojo, no decimos educación, sino de enseñanza, Jorge, ¿no? Esa es una primera reflexión que queríamos hacerla, ¿no? Ese primer punto. Miren, porque en el mundo nosotros encontramos diferentes modelos educativos, diferentes metodologías educativas. Se me viene a la cabeza el modelo Erasmus, que es un modelo educativo de Europa. Se me viene a la cabeza el modelo Platón. Se me viene a la cabeza el modelo por competencias Turing, ¿no es cierto? Es más, en el Turing, Jorge, tenemos competencia, es un modelo educativo para desarrollar las competencias de Europa, de América Latina, y del resto del mundo, de Estados Unidos y del resto del mundo. Imagínense cómo vamos separando, probablemente acertadamente, digo yo, ¿no? Porque las costumbres, las culturas, los pensamientos, las ideologías, como ya hemos venido denotando en todo este recorrido, son distintas y son diferentes, ¿no es cierto? Son distintas y son diferentes. Por ejemplo, lo que siempre hemos dicho, Jorge, ¿no? Espero que se lo tome bien. Tomamos un autor norteamericano en marketing, comúnmente creemos que, o se nos ha metido en la cabeza de que el ejemplo a seguir, o la teoría, bueno, no es teoría, perdón, de que los libros ilustrativos a seguir de marketing son los de Philip Kotler, fundamentos del marketing, principios de marketing estratégico, etcétera, 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 ¿no? Y si nosotros vemos el libro, por favor, no estamos criticando, ojo, que quede claro, estamos haciendo una comparación de lo que Jorge y Marlene acaba de decirnos. Entonces, claro, en el libro Principios del Marketing, yo recuerdo que en la parte de comunicación hay unos ejemplos que hablan de estas impresoras LaserJet, ¿no es cierto? Marca que ni siquiera llegó acá a nuestro país, seguramente a Bolivia también no. Entonces, claro, ¿cómo entender un ejemplo desarrollado para una diferencia, para una realidad distinta y diferente? Distinta y diferente. Y así tenemos varios autores, ¿no es cierto? Así tenemos varios autores que precisamente tomamos como una referencia bibliográfica, que me atrevería yo a decir, perdón por el yo, o que nos atreveríamos a decir que no es precisamente la referencia bibliográfica o el recorrido de esos paradigmas, teorías de estado del arte, empirismo y disciplinas que precisamente necesitamos en el modelo educativo denotado para el Ecuador. Es más, en el Ecuador tenemos dos modelos educativos. El modelo que sigue el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? O el Ministerio de Educación nomás, perdón, no, ya no el de Cultura esa parte, que está asociado hacia educación primaria y hacia educación secundaria, ¿ok? Y el modelo de educación superior, que es el modelo, Jorge, tú debes recordar, que es el modelo desarrollado por el Consejo de Educación Superior a través de la doctora Larrea de Granados, Elizabeth Larrea de Granados, y que nos hace una propuesta y nos dice que el modelo educativo ecuatoriano debe ser sistémico, complejo, ¿no? Sistémico, complejo. En la universidad a la cual nosotros nos debemos, o sea, las Fuerzas Armadas ESPE, aparentemente tenemos desarrollado, y digo aparentemente tenemos desarrollado un modelo educativo en base a esa estructura o a esa sugerencia, ¿no? Sin embargo, sabemos que en la práctica, ¿sí? Sin embargo, sabemos que en la práctica, caramba, ha costado mucho. Yo creo que seguimos en el modelo constructivista o en el modelo de desarrollo de habilidades del señor Sergio Tobón, ¿cierto? Un ilustre pedagogo colombiano que presentó algunas alternativas para desarrollar las capacidades y las habilidades, pero sobre todo las habilidades de los estudiantes. ¿Por qué hago esta reminiscencia, Jorge y Marlene, no? Hago esta reminiscencia o este recordatorio, este breve recorrido, porque precisamente lo que menos encontramos en todo lo que hemos hablado son paradigmas. O sea, lo que menos encontramos en los que hemos hablado son paradigmas, ¿verdad? ¿Cuáles son los paradigmas de las ciencias sociales? Que si hablamos de la clasificación UNESCO-CINE, es decir, que si hablamos de la clasificación que la normativa
obliga a las instituciones de educación, sobre todo superior, acá, por lo menos en el Ecuador, no sé, allá en Bolivia, Marlene nos puede conversar la experiencia, pero esta clasificación internacional de normas educativas CINE obliga a que nos ubiquemos en campos más allá de paradigmas, ¿verdad, Jorge? En campos y subcampos, un campo amplio y tres campos menos amplios. E increíblemente nosotros vemos que, por ejemplo, cosas como administración de empresas en esa clasificación no existen. No existe. Y que nos anclan, igual, contabilidad no existe como área detallada, pero les anclan hacia la parte, si la memoria no me traiciona, hacia la gran área de lo que es ciencias sociales y dentro de ciencias sociales en el área de economía. Insisto, ¿por qué este recorrido, Jorge? ¿Por qué este recorrido? Porque es necesario entender que en la mayoría de las estructuras de los pensamientos educativos y del conocimiento educativo, y si vamos a las mallas curriculares, precisamente las asignaturas o las disciplinas no detentan una carga paradigmática, es decir, de paradigmas, o basada en paradigmas, ¿no es cierto? O en escuelas al menos de pensamiento, como tú decías. Y esto me conduce a establecer esta segunda parte del Yachay, ¿no es cierto? Propuesta en la cátedra, ¿no es cierto?, del Yachachikucs, porque yo creo que, como dice Immanuel Kant, lo importante, lo importante de visualizar, perdón, es Kuhn, no, Thomas Kuhn, sí, estaba bien, es Thomas Kuhn. Lo importante de visualizar un paradigma, ¿no es cierto? Lo importante de visualizar un paradigma es atreverse a romper ciertos esquemas dentro de la investigación y sobre todo científica, ¿no es cierto?, para que nuevos pensamientos, nuevas propuestas sean universalizadas y reconocidas de esta forma durante un determinado periodo de tiempo, ¿no es cierto? Durante un determinado periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, me asalta a la cabeza, Jorge y Marlene, esta propuesta atrevida, creo que decía en el anterior conversatorio, que es una propuesta atrevida y que de eso estamos conscientes, porque nos estamos nosotros atreviendo a presentar una especie de paradigma, y digo especie porque todavía el día de ayer en el conversatorio, en el último conversatorio habíamos hablado de 21 principios, que va a ser el origen precisamente de un nuevo paradigma de enseñanza, no de educación, y que va a ser el origen también de escribir o de reescribir una determinada teoría en cuestión de enseñanza, siempre recalcar de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en esta segunda parte lo que pretendemos es que luego de entender ese mundo, luego de entender ese recorrido que hemos hecho durante las 6 anteriores grandes dimensiones, ¿cierto?, en esta última del Yacha y del conocimiento, tratamos de aterrizar, o más bien dicho, estamos proponiendo un aterrizaje de cómo vamos a ver nosotros el mundo profesional, pero profesional no solamente desde la profesión formal, Jorge, no solamente desde la profesión formal, sino también desde la profesión, si ustedes me permiten llamarle, desde la profesión informal. Es decir, en construcción, nosotros podemos encontrar el profesional formal, un arquitecto o un ingeniero civil, pero también en la profesión informal, si me permiten, en la profesión informal, podemos encontrar un gasfitero, un albañil, un pintor, un lacador, un colocador de pisos, un electricista, ¿verdad? Y claro, ¿en qué paradigmas me van a decir ustedes, ¿no? Desde la ciencia, ¿en qué paradigmas se va a basar la educación no formal o la educación? No formal, ese es el término más bien que creo que nos queda bien.
la educación no formal, ¿no? Para ser reconocida como tal, como, por eso, no es educación, es enseñanza. Entonces, esta partecita yo me atrevería a decir que estamos rompiendo un paradigma que es muy valioso. Les guste o no les guste al resto de la comunidad, sobre todo científica y académica, ¿eh? Ojo, más allá de que sea de gusto o no sea de gusto, en los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios, desde que propusimos en el primer conversatorio o en la introducción que tenemos ahí, en el primer vídeo, que es un monólogo creo que de 30 minutos, ustedes van a denotar y ustedes van a establecer que lo que creemos es enseñar una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de enseñanza, una nueva forma de vida. Entonces se dan cuenta en todo este recorrido de los 20 y tantos conversatorios que hemos tenido, diálogos que hemos tenido, más el material de soporte, cómo se está justificando este reconocimiento paritario, para utilizar las palabras complejas o andinas o ancestrales, ese reconocimiento paritario, es decir, el conocimiento formal y el conocimiento no formal, la profesión formal y la profesión no formal. Porque ¿quién nos dice a nosotros que un pintor no es un profesional de la pintura? Así de simple. Yo me atrevería a preguntarle al ingeniero civil, con todo el respeto, si es que le enseñaron pintura o cómo pintar en la universidad. Lo que sí le enseñaron era a calcular el diámetro o el perímetro o la extensión de pintura que en metros cúbicos vamos a necesitar para una determinada área. Perfecto, ahí está la parte científica y la parte matemática. Pero vuelvo a repetir, atrevámonos a preguntar si es que le hicieron coger una brocha, ¿no es cierto?, en la mano, y si es que le dijeron, pues tienes que, esta es la forma de pintar de arriba hacia abajo o de un lado hacia otro, ¿no es cierto?, de un lado hacia otro. O la mezcla de las pinturas, la textura de la pintura tiene que tener una mezcla de medio litro, un cuarto, o medio litro, 3/3, de un color con otro color para que salga este color. Y tenemos el famoso Pantone, ¿no es cierto?, que es la conjugación de todos los colores de una cartilla de las industrias que se dedican a la producción de la pintura. Precisamente esos paradigmas queremos nosotros romper y queremos destacar, mi estimado, ¿sí? Precisamente esos son los paradigmas que queremos romper y que queremos destacar, ¿sí? Es decir, en esta segunda parte, insistimos, va a ser la parte de la profesión y va a ser la parte de la investigación y la vinculación con la colectividad. Miren, en el Ecuador, en el modelo educativo, en la actualidad nos están pidiendo que pongamos uno de los ODS en el contenido de la asignatura. Es atrevido, o sea, ¿cómo demuestro yo que mi asignatura está aportando para el cumplimiento de uno de esos ODS? ¿No es cierto? Creo que el primero ODS es la pobreza. ¿Cómo aportar desde una asignatura para que la sociedad sea menos pobre o para que la sociedad sea más justa o para que se repartan de manera más equitativa los diferentes recursos que tenemos o que conforman la parte de los modelos económicos, ¿no? Atrevido. No estoy criticando, atrevido. ¿Sobre qué paradigmas? Ok, decido coger el eliminar la pobreza. ¿Sobre qué paradigmas? Teorías de desarrollo, teorías antropológicas, teorías sociológicas. ¿Sobre qué teorías? ¿Sobre qué paradigmas? ¿No es cierto? ¿Sobre qué paradigmas? Entonces, la importancia de los paradigmas, mi estimado Jorge, es que nosotros, en donde no tenemos paradigmas, vamos a valernos precisamente del empirismo que tú decías. Es decir, miren cómo van de la mano, ¿no? Miren cómo van de la mano. Probablemente un plomero no va a tener, ni de lejos, no va a tener el conocimiento de cómo está conformado el cobre o el asbesto para hacer las conexiones y todo lo demás de una construcción o de los sistemas de alcantarillado público y todo lo demás. Perfecto. Yo creo que tampoco los profesionales sanitarios, ¿no es cierto?, o de desarrollo de ciudades y todo lo demás,
lo tengan. Y eso vale mucho, pero por el empirismo, caramba, ¿no? A veces nos sucede el siguiente ejemplo del empirismo, Jorge, ¿no? Resulta que le sientes raro a tu vehículo o a tu celular, pero vamos al vehículo, vas a una mecánica y el mecánico te dice, enciéndale, enciende, suena, apáguele, y te vuelve a decir, enciéndale y pone el oído, ¿no? Ya, apáguele, ya sé dónde está el daño, ¿sabe qué es la bomba electrónica? Pucha, ¿de dónde? Experiencia. Entonces, estos ejemplos de lo que tú hiciste la introducción bastante apegada hacia la parte científica, Jorge, siempre soy yo el que me salgo un poquito del esquema para poner muy a lo morocho, si me permiten el término. Eso es ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos conjugar que la segunda parte, el segundo criterio más importante que tiene nuestro modelo es la parte del yacha, ¿no es cierto? Es la parte del yacha, es decir, una enseñanza compartida, como bien lo decía Mark. Y eso nos conduce, Jorge, y eso nos conduce un poquito, esto de los paradigmas, al ser supuestos, al ser supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Esto es un paradigma, lo que reúne un paradigma, van saliendo, o de un paradigma se va brotando diferentes tipos de pensamiento que han sido comprobados a través de hipótesis y de experimentación y de prueba, error y todo lo demás, que precisamente van dando origen a las famosas teorías, mi estimado Jorge Mar. Gracias, Armando. Bien, pero muy acertadas las apreciaciones que tú nos das. Pero también nos deja pensando un poquito todo este tema. Primero es poner en orden, de repente, aquello que nosotros también estábamos planteando, porque puede ser que el lugar que le dimos al empirismo ahí, aunque no es un orden, puede ser visualizado como orden, pero no es un orden. Está en el cuarto lugar, nos le pusimos así, mira, paradigmas, teorías, estado del arte, empirismo. Y acordémonos nosotros que cuando hablábamos en algún diálogo en el tema de la revolución cognitiva, ¿sí? Decíamos la revolución cognitiva data, no sé si mal recuerdo, de hace 70,000 años. Y ahí todos fuimos empíricos, hermano. Ahí todos fuimos empíricos. Fuimos probando de a poquito, ¿no es cierto?, los elementos de la naturaleza y fuimos gestando toda la técnica basada en las habilidades del hombre, ¿sí? Éramos muy empíricos. Acordémonos también que las revoluciones científicas apenas datan de hace unos 400 años. Eso no es mucho dentro de ese gran recorrido que nosotros hemos hecho. Entonces, mira, interesante, ¿no? Que le pusiéramos empirismo primero y después todo lo que significa la parte de desarrollo profesional vía educación formal. Sería importante para darle un verdadero lugar al tema empírico. O sea, el lugar que hace que todo el tema de profesiones y profesionales sea el mismo tema, ¿no es cierto? Dentro de esa gran complementariedad. También me asaltaba a la memoria, Marlene y Armando, ¿se acuerdan que algún rato nosotros hablábamos de la taxonomía? ¿Sí? Y dentro de ese concepto de la taxonomía, lo que se trataba es hacer una gran clasificación. Pero en ese caso, clasificábamos los reinos, decíamos reinos animales, vegetales, minerales, todo, clasificación de reinos. Después decíamos, ya aquí van las especies, poníamos las especies, o decíamos por aquí va el género, y tanta cosa, y hacíamos una gran clasificación, que creo yo que no va a terminar de manejarse nunca, porque especies siguen apareciendo, ¿no es verdad? Pero esa gran clasificación taxonómica, lo que hacía era dividir, ¿no es cierto?, entre seres vivos, vegetales y animales. O sea, se manejaba el concepto de división. O sea, ¿por qué quería traer a colación este tema? Porque regreso al cine, que nos decía Armando, y seguramente la intención del cine era también empezar a dividir. ¿No es verdad? Dividíamos y dividíamos y dividíamos. Resulta que tal vez la intención no era dividir. No sé, honestamente no he leído algo al respecto. La intención no era dividir, sino clasificar, que es diferente. Pero seguramente muchas de las personas que estamos en el ámbito educativo lo entendemos como una división. Y ahí seguramente
viene uno de los grandes problemas que tenemos, que estamos divididos, que somos muy disciplinares, ¿no es cierto? Que somos muy de un área de conocimiento específica, y resulta que las otras estamos completamente desintegrados. Entonces, este tema de poner a los paradigmas por acá, me suena a mí es que es una especie de unificación de aquello que está dividido, ¿no? Es una especie de unificación. Oye, empieza a manejar escuela de pensamiento, ¿no? No sé cuál sea tu escuela de pensamiento, porque hay escuelas de pensamiento que también dividen. Pero, si tú me pones el ejemplo, Armando, del tema de desarrollo que pusiste, ¿no es cierto? Oye, ¿qué tal que el paradigma sea el desarrollo? Puede ser que el paradigma sea el desarrollo, porque atrás del desarrollo, acuérdate tú, hubo teóricos, estuvo Amartya Sen, y ha habido, me parece que es desde el 90, estamos más de 30 años de estudios de la ONU, que ha ido abordando temas, para conjeturar lo que significa el desarrollo, en primera instancia. Y en segunda, para manejar lo que significa el desarrollo sostenible. ¿Será que esos son los paradigmas que mueven hoy por hoy al planeta? Digo yo, puede ser que sí, porque esa es una escuela de pensamiento. Pero ojo, ante el desarrollo, ¿no? Emergen otras escuelas de pensamiento. Yo me pregunto, Armando y Marley, ¿cómo podemos visualizar nosotros ahora, desde los países de acá de la periferia, que seguíamos los modelos de desarrollo de los países occidentales o los países del centro, como queramos llamarles, a unos países que nos guían y que nos han guiado, pero bajo contextos de colonialismos, dependencias, guerras y tanta cosa? ¿Estamos realmente en una fase de desarrollo para guiar a toda la humanidad bajo ese arbitrio? Es decir, hacia el desarrollo vamos. Y la otra reflexión sería, oigan, pues que a mí me encanta vivir en el subdesarrollo. Oigan, puede ser, ¿no? Porque primitivos hemos sido nosotros N cantidad de años, miles de millones de años. Y sin embargo, la especie ha subsistido. Lo que pasa es que hoy por hoy, ¿no? Los estilos de vida han ido cambiando, se han ido dando la vuelta, y si queremos llamarle el desarrollo a un estilo de vida apegado a los temas capitalistas, seguramente, en el momento en que nosotros no visualizamos que ese solo es uno de los elementos que nosotros ya veníamos planteando dentro de este contexto de lo que es un Yacha Chicos, decimos solo es uno de los elementos, y el resto de elementos, ¿dónde están? ¿No es cierto? Entonces, será importante que nosotros visualicemos súper bien este tema de los paradigmas, porque nos van a guiar en pensamiento. Y ahora, la reflexión que nos decía también Armando, oye, pero ¿será que desde la perspectiva empírica podemos encontrar paradigmas? ¿Sí? Ahí puede ser que los paradigmas agarren otras ideas. Y ahí mismo Kunze nos decía, ¿no? Que agarren el supuesto ontológico, ¿no? Porque miren que ahí tenemos dos temas complementarios, el ontológico y el epistemológico. Pero el ontológico depende de la creencia que tiene el investigador. Y el epistemológico, en cambio, depende de los fundamentos de conocimiento. Ya. Son cuestiones diferentes, pero oigan, tenemos que complementarlas, pues. Esa es la idea, ¿no? La idea está en que nosotros deberíamos tener una sociedad que de repente empiece a pensar que el título sí es un estilo de vida, pero que solamente de eso seguimos siendo seres humanos. ¿Sí? Y venimos por el otro lado. Oye, han aparecido una serie de actividades muy empíricas hoy por hoy, gracias a la revolución industrial 4.0. Hay muchas actividades. Oigan, ahora nosotros encontramos, ¿no? Los TikTokers, los YouTubers, los no sé qué cosas, no más, ¿no es cierto? Y la pregunta que deberíamos hacernos es esta. ¿Y quiénes son estas personas? Si nos vamos por el lado del título, no sé si estoy mal, pero no hace falta que yo siga una carrera preestablecida, predeterminada para ser TikToker, ¿no? Y entonces, ¿no será que ellos están manejando o resaltando nuevamente esa fuerza de manejar el tema de los empirismos? ¿Sí? ¿No será que nos vamos por ahí? ¿Y cómo podríamos hacer que no solamente esas personas que están tratando de guiar esto, ¿no? Ya dejen de ser también tan empíricos para también coger un poquito de teoría? Oigan, pero es que los complementos son los que interesan por acá, por las sociedades humanas. Entonces, será importante que nosotros visualicemos
esos contextos en cuanto a paradigmas y teorías, mi estimado Armando. Sí, Jorge, completamente de acuerdo. Como digo yo, esa es la valía del complemento que tenemos en los conversatorios entre los miembros de la red, ¿no? Incluyendo, obviamente, a Marlene y cuando está con nosotros, Andrea. Pero tú dices, y vuelvo a repetir, me disculpas que tome un poco las reflexiones que estás haciendo. Es que algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos que ponías de ser un mentoring, un youtuber, un TikToker, cualquiera de estas profesiones no formales que se han puesto de moda, ¿no es cierto? Yo recuerdo a una youtuber que se hizo muy famosa en nuestro país, la señorita Nancy Rizol, ¿no es cierto? Cuya característica, creo yo, me atrevo a decir que es la señorita, o creería yo que es la influencer y youtuber más famosa que tiene nuestro país, o por lo menos que lo tuvo, ¿no? Fue la primera ecuatoriana que pasó la barrera de los 100,000 likes y recibió un bono económico y le dieron un premio y todo lo demás, ¿no? Y vamos viendo que toda la gente relacionada a la parte de la política y la farándula ecuatoriana se han dedicado a eso, porque, ¿no? Precisamente por el uso y por su presencia, sobre todo en redes sociales. Tú le ves a la señora Mariela Viteri, a más de que ella tiene su propio canal de YouTube y tiene sus propias redes sociales y tiene su propia social media, que se dice ahora, pues ha sabido explotar su imagen a nivel personal ¿no? Tú ves ahora cómo los equipos de fútbol o las empresas, perdón, o las empresas contratan a los equipos de fútbol. El Banco del Pichincha saca publicidades de influencia con los deportistas o con los señores jugadores del equipo de fútbol del Barcelona, ¿no es cierto? Porque consideran que son influencers, pues, o sea, sin necesidad de llegar a esa educación tan formalizada, ¿no es cierto? Vemos que los bancos ecuatorianos sacan tarjetas de crédito personalizadas para diferentes cosas, pues, básicamente asociadas hacia los equipos de fútbol. El estadio de fútbol del Barcelona lleva el nombre del Banco del Pichincha, el estadio de fútbol de Independiente del Valle se llama Banco Guayaquil y el estadio del Emelec se llama Banco del Pacífico, ¿no es cierto? Porque tratan de influir de alguna manera, de algún mecanismo, llámale marketing, llámale neuromarketing, llámale lo que quieran, estimado. Pero en todos esos ejemplos que tú diste y que estoy complementando, exacto, ¿dónde está la formalidad del estudio? Y esa es una parte fundamental también con la que estás soportando lo que yo dije inicialmente, perdón por el yo, lo que dijimos inicialmente. Caramba, qué importante que se hace darle un estilo de vida, como lo dijiste, porque así lo vamos a llamar nosotros en la cátedra, o de hecho así lo estamos llamando la cátedra, un estilo de vida a una persona que quiera cocinar, sin necesidad de, ¿no es cierto? Sin necesidad de, o a una persona que quiera hacer cine, sin necesidad de. Yo recuerdo hace algunos años, antes de la pandemia, hubo aquí en el Ecuador un ejercicio que me pareció interesante porque acudí a observar. No sé si te acuerdas, mi estimado Jorge, de ese famoso programa que sacó, me parece que fue el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, el circo de la calle. Es decir, que iban a ver a las personas que hacen malabares en los semáforos y les juntaron y les hicieron hacer actos circenses, pero ya bajo una carpa, ¿no? Ya bajo el modelo circense que nosotros habitualmente conocemos, ¿no? Y fue un éxito, ¿no? Y fue un éxito. Entonces, claro, para hacer malabares, para muchas cosas, ¿no? O sea, para muchas cosas que hacemos el día a día. Como tú decías, Jorge, en el conversatorio anterior,
hacerles, cortarles el cabello a mis perritas. Tú sabes que a mí, en cambio, me gusta cortar el césped de casa, ¿no es cierto? Cortar el césped. ¿Necesitas algún paradigma, alguna educación formal? No. Pero como enseñanza queremos darle precisamente la misma importancia. Y de la otra parte, del otro lado, mi estimado Jorge, debemos entender que la parte profesional, si bien es cierto, son disciplinas académicas, desde luego, que vuelvo a repetir, viene de esa clasificación CINE de la UNESCO. Si bien es cierto, a través de una metodología o a través de un método científico, lógico, si bien es cierto, a través de un método, o sea, cualquiera de los métodos, inductivo, deductivo, analítico, sintético, histérico, comparado, cualquiera de ellos, nos conduce a la representación mental de que le estamos dando nosotros una formalidad a la profesión que estamos siguiendo, y a veces ni siquiera entendemos esa profesión. ¿Por qué? Porque la disciplina carece o tiene el vacío de esos paradigmas, de esas escuelas, de esas teorías. Qué importante también es que desde la óptica de la educación formal profesionalizante, nosotros entendamos que existen teorías y tomar determinada teoría. Por ejemplo, teorías del marketing, Jorge, ¿hay teorías del marketing que sepamos? No. Por lo tanto, el marketing tiene que valerse de otras teorías con la finalidad de, ejemplo, influencia del neuromarketing, ¿no es cierto? Influencia del neuromarketing en el consumo de carne, ¿no es cierto? El consumo de carne roja en distinto punto en Santa Cruz, en Cochabamba, Bolivia, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ya que la Marlene come bastante carne, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo mira cómo buscamos desde la parte de la medicina, desde la parte neuronal del ser humano, ¿no? Desde la parte neurística del ser humano, y ahí está lo que tú decías, ahí está lo ontológico, ahí está lo fenomenológico y todo lo demás, pero extraemos una teoría o un paradigma desde la parte de la medicina para aplicarle en el marketing, ¿no es cierto? Entonces, el modelo que nosotros proponemos, o la metodología de enseñanza, precisamente tiene esas características. Y claro, ustedes van a decir que nos hemos apartado del conversatorio de las anteriores dimensiones. No, todo lo contrario. Ya estamos aterrizando en la parte práctica precisamente esta metodología de enseñanza que nosotros estamos proponiendo, mi estimado Jorge, ¿sí? Armando, mira tú la foto que está ahí de esta niña que está tomando una, ya redundé, está tomando una fotografía, ¿no? Yo quisiera que en ese entorno, o quisiera tratar de comprender el entorno que ella está mirando. Si nos vamos a querer teorizar lo que ella está haciendo como una especie de actividad, ¿no es cierto? Como un estilo de vida que dijimos nosotros. De repente ese es su estilo de vida, ¿es verdad? Y si yo le dijera, a esta niña le dijera, oiga, pero usted siguió una carrera profesional y quisiera que le ponga paradigmas, teorías y tanta cosa a su profesión, le voy a poner en grandes aprietos, ¿no? Le voy a poner en grandes aprietos en primera instancia. Porque seguramente ella me dice, no, mira, a mí me gusta la naturaleza, yo tomo fotografías de donde sea. ¿No es verdad? Eso me puede estar diciendo. Pero ¿qué tal que esta niña que está ahí le guste mucho estos ecosistemas que está viendo? Y le diga, oye, pero lo que sucede es que tú debes tener una escuela de pensamiento. ¿Qué te parece si tu escuela de pensamiento nazca de la ecología de Haeckel? Entonces me dirá, bueno, ¿y eso es escuela de pensamiento? El tema de lo ecológico, la lógica del ambiente, ¿sí? Y también la lógica de la relación de las especies entre animales, lo etológico, ¿no es cierto? ¿Puedo yo manejar esos entornos bajo un contexto teórico?
Es que mira, es que si en tu área de estilo de vida tú no encuentras teorías, lo que tienes que identificar es teorías y paradigmas de otras escuelas que te cobijen, y ahí vas a entender lo que significa la realidad de enseñanza. Pero recién ahí, pues. Entonces, retomando un poquito esos temas de marketing digital que tú decías, Armando. ¿Te acuerdas que algún rato nosotros decíamos el marketing digital en Mindo? Y nos íbamos en contra de todo, ¿no? Porque de repente en los temas de investigación, nosotros teníamos muy metidos por acá, ¿no? Que las investigaciones son con números, se las realizan en base de números. Decían, no, aguántese, a ver, vamos a dimensionar bien el tema. A ti te interesa, de la parte de Mindo, te interesa analizar la biología de las hormigas. Chévere, ahí está, biología de las hormigas. Ponle como contexto a la biología, pues, ponle como contextos teóricos. Y el marketing digital, ¿no es cierto? Ponle como método, porque te va a ayudar a recolectar información, ¿sí? Y fruto de la mezcla entre método y el tema de las teorías, te van a salir unos resultados espectaculares porque vas a lograr entender, ejemplo, lo que significa la comunidad de las hormigas, pues. Vas a ver su comportamiento, vas a entender que no son tan simples como las ves porque actúan de una manera compleja, vas a saber que manejan algoritmos dentro de sus movimientos, vas a saber muchas cosas, mira tú. Y entonces, ese es el tema, ¿no? Nosotros lo que queremos aquí es imprimir un pensamiento en donde las personas vean que es interesante, ¿no es cierto? Y que es extraordinario fusionar los ámbitos, por favor. Fusionar ámbitos teóricos, ¿no es cierto? Con paradigmas, con estado del arte, y que del estado del arte no hemos hablado mucho, porque algún rato podríamos hablar en otros conversatorios, ¿no es cierto? Y fusionar todo eso con los temas de la realidad, que eso es muy, pero muy importante. También ustedes ven ahí la figura del panaderito, ¿no? ¿Sí? Oigan, ¿será que hoy por hoy, cuando nosotros nos dan esos temas de gastronomía, nos ayudan desde la teoría a mejorar la producción de pan? Puede ser que sí. Desde el estudio que tengan, mira, ¿sabes qué? Utiliza este tipo de harina, dale tales recetas, tales son las porciones, tales... Ah, ya, chévere. Puede ser que sí. Pero qué importante también ver en el momento en el cual nosotros hacemos el pan, ver si logramos aterrizar esos lados teóricos con lo que hacemos. ¿O será que alguien que nunca estudió hace mejor pan sin que necesariamente nosotros le demos las porciones? O sea, ¿cuál es el contexto, no es cierto? Entonces, esta es la unificación. Pero perdón, Jorge, pero también ahí recordar de que, por último, si no hubiese teorías, a pesar de que yo pienso que en la panificación, en el arte de la panificación debe haber teorías desde la nutrición, sin duda alguna, ¿no? Pero por último, si no habría teorías, no tenemos que quitarle o restarle ni el mérito, ni la capacidad, ni el conocimiento de que es un tipo de enseñanza y un estilo de vida, ¿sí? Y un estilo de vida. Eso es importante, ¿no? Eso es importante, Jorge. Ahora, Armando, mira, y sin querer segmentar, ¿no? Pero sin querer segmentar. ¿Qué le podría interesar de esta propuesta que nosotros tenemos aquí de cátedra, ¿no es verdad? ¿Qué le podría interesar, por ejemplo, a una persona de la tercera edad de nuestra cátedra? Mira, primero eso, ¿no? Por ahí decíamos nosotros, oigan, es que lo que sucede es que de repente a nosotros lo que nos interesa es empezar a generar comprensiones de por qué venimos acá, al planeta. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Necesito generar comprensiones. Siempre se ha dicho que las personas ya de cierta edad, ¿no es cierto? Deberían ser mucho más sabios que el resto, ¿no? Por la lógica vivencial del tiempo, de tiempo en permanencia en el planeta. Chévere. Pero mira que si nosotros, por ejemplo, a ese tipo de personas que de repente no le interesa mucho la comprensión, la profesión, no la comprensión, mil disculpas, la profesión, le damos comprensión en la primera instancia, en el mundo real, y en la segunda instancia le damos estilo de vida, de repente mejoramos su vida, Armando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a fusionar unos elementos neurocerebrales, ¿es verdad? Con elementos culturales, con elementos de la civilización, con elementos de lo comunitario, ¿sí? Con un estilo de vida. Es importante. Entonces, mira, uno de los retos, creo yo, que deberíamos nosotros proponernos por acá, por las comunidades de chicos, es eso. Por ejemplo, deberíamos nosotros
irnos hacia la economía social y solidaria, ¿no? Ayer Marlene me decía, es que eso es marxismo, me decía. Yo le decía, no, el Yachachicux no se lleva con el marxismo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el tema? El tema está en que, oigan, queremos entrar a un sector que también nos va a permitir a nosotros llegar con ese lema que tenemos, hacerse enseñar. Porque ahí nosotros deberíamos perder la humildad intelectual, o ganar humildad intelectual. Debería aflorar la humildad intelectual. Oigan, y hacernos enseñar por artesanos, por ejemplo. Qué chévere hacerse enseñar por artesanos. Y entonces yo le voy a enseñar temas planetarios y hay que me enseñe temas artesanales. Oigan, y vean cómo se va a ir fusionando todos esos entornos, ¿no? Y entonces, uno de los grandes temas aquí, que quisiera que no quede como un conversatorio más de esto del Yacha y que estamos comenzando por acá, porque no va a ser un conversatorio más, sino que deberíamos nosotros plasmar toda esta concepción de profesiones y profesionales precisamente con la adherencia de personas que a nosotros nos vengan a enseñar, ¿ya?, diferentes entornos y que nos hagan comprender que también nosotros y toda la comunidad podemos hacernos enseñar de aquellas personas que aparentemente no tenían nada que enseñarnos. Imagínense ustedes. O sea, le damos la vuelta, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque definitivamente nuestro gran eslogan es ese, ¿no? El que se hace enseñar, ¿sí? Y vamos por ahí, Armando o Marlene, no sé si me quieren ayudar por ahí. Yo ya para finalizar, es para que Marlene ya vaya cerrando. Y con lo último que acabas de hacer la reflexión, Jorge, es que desde un principio nos planteamos también rescatar, ¿no es cierto?, desde la armonía ancestral, si me permiten resumir nuestro título, aquellas cosas que hemos dejado de lado, ¿no? Aquellas cosas que hemos dejado de lado y que son parte de la enseñanza propia de la cultura. A mí que no me vengan a decir que los tiempos han cambiado, ¿no? Que no se diga que los tiempos han cambiado para justificar ciertos mecanismos, como por ejemplo, el entrar a un sitio y saludar con todas las personas, el estar en un sitio público, estar en un bus y que suba una dama, una mujer, mucho más si es una persona adulta y mucho más si es una persona discapacitada o si está embarazada y que le cedas el asiento. O sea, que eso no se venga a justificar que los tiempos han cambiado. Los hábitos de consumo, ¿no? Los hábitos de vestimenta. Y no estoy en contra de la moda, que quede claro, sino que estas cosas hemos ido perdiendo de a poquito el estar en la mesa. Ahora resulta que estamos en la mesa, Jorge y Marlene, todos estamos en casa. Los miembros de en uno de los conversatorios tú decías una cosa muy importante, Jorge, decías el fuego. ¿Cuál era la importancia del fuego? Que alrededor del fuego se fueron gestando, ¿no es cierto?, las grandes vinculaciones o los grandes lazos de familiaridad, porque todos se sentaban alrededor del fuego en aquella época. Luego fue la mesa. Y a veces resulta que estamos todos los miembros de la familia en casa, pero cada quien almuerza o se alimenta a la hora que quiere y en su cuarto. Hemos hecho algo tan notorio de que el cuarto se convierta en el comedor individual de cada miembro de la familia. Entonces, el rescate de estas cosas, que no me vengan a decir que es por cambio de época o época de cambios, o porque la sociedad evolucionó, o porque la juventud ya no es la misma. No. Eso se llama enseñanza precisamente. Eso es lo que se llama enseñanza. Y estas cosas que estás diciendo es lo que también queremos nosotros rescatar a través de la parte profesional, de la parte no profesional, y etcétera, ¿no? Esto que decía del ejemplo del bus, a nosotros nos daban anteriormente cívica, lógica y ética. Entonces, algo, así sea a la fuerza, algo teníamos en las aulas, pues. Lamentablemente en los modelos educativos, no sé en Bolivia, Marlene, que sería interesante que este último tema que le me gustaría que también nos responda cómo está en Bolivia.
Yo no sé a quién se le ocurrió sacar desde la escuela, colegio y universidad. Ya no tenemos estas asignaturas, moral, esto de saludar, esto de respetar un símbolo nacional patrio, sea el himno, sea la bandera, cualquiera de esas cosas, ¿no? Cualquiera de esas cosas. Entonces, ¿en dónde nacía eso? Nacía en casa, y eso es enseñanza, ¿no es cierto? Cuando hablamos de corrupción, Jorge, cuando hablamos de corrupción, no creo que el sistema educativo no formal o formal, cualquiera de los dos, no forma delincuentes. Y tenemos principios y tenemos base en nuestros hogares, ¿no es cierto? ¿Dónde se perdió? La corrupción que está muy arraigada, ¿no es cierto? La corrupción que está muy arraigada aquí en nuestro país y que casi se ha convertido en una cosa tan normal, casi se ha convertido en una cosa tan natural, ¿no es cierto? ¿Y dónde quedaron esos principios? Entonces, eso también tenemos que decir, Jorge, ¿no? La parte de la enseñanza va por ahí. La parte de enseñanza va por ahí. Así como el artesano tiene que enseñarnos, nosotros probablemente al artesano también tenemos que darle o podemos brindarle estas herramientas de comprensiones para entender otro tipo de cosas. Y yo vuelvo a repetir, yo creo que si lo tomamos como paradigma al modelo de enseñanza que estamos presentando de Yachachikucs, ese es el reto. Ese es el reto. Ya lo demás, la aplicabilidad y la aplicación nos dará o no la razón, pero por el momento esta es la propuesta que, como yo te decía, Jorge, para mí vale mucho más hacer una propuesta que hacer una publicación en Scopus y mucho menos Q3, Q4, como Q2 o Q1 como te piden, ¿no? Va mucho más allá. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias a ustedes, Jorge y Armando, por las reflexiones que nos hacen día a día, ¿no? Y específicamente el día de hoy en la interacción, paradigmas, teorías, estado del arte, empirismo, disciplinas. Y bueno, vamos a finalizar la conversación con la siguiente lectura. La concepción profesional que nace del estudio de paradigmas o escuelas de pensamiento, teorías de soporte orientadas a través de la formulación de principios, estado del arte, investigaciones, conjeturan disciplinas que refuerzan lados teóricos empíricos que en su complemento nos llevan a formar profesiones y profesionales con pensamiento crítico y coherente, donde la capacidad para analizar y evaluar la información de su área es el norte de la profesión. La capacidad de reflexión, la flexibilidad, la lógica, la duda, la motivación, la curiosidad, serán algunas de las actitudes que guíen al profesional. De acuerdo con Kuhn, un paradigma es un sistema de creencias, principios y valores que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de pregunta y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. En consecuencia, el enfoque o paradigma en que se inscribe un estudio sustenta el método, propósito y objetivo de la investigación. ¿Qué falta le hace a nuestros profesionales el rodearnos de paradigmas, es decir, de escuelas de pensamiento? Acabamos con esta reflexión y agradecemos a toda la comunidad que sigue a la Cátedra Comunidades Yachachikucs. Saludos cordiales, amigos. Hasta la próxima.